Liturgia para hoy domingo 13 de abril, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Antífona. Hosana al Hijo de David, bendito en el nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte en mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlos. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 23 y 56. Cuando llegó la hora,
Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que ejerzan la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el mayor entre ustedes se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes, los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para ustedes el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para cribarlos como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Dijeron: nada. Jesús añadió: pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito: fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: oren para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo:
déjenlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿han salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con ustedes, no me prendieron, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre se quedó mirándolo y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes y, tapándole la cara, le preguntaban diciendo: haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Insultándolo, profirieron contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: ustedes lo dicen, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le responde: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: instiga al pueblo enseñando por toda Judea desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él, y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante palabrería, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con insistencia. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me han traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusan, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. ¿Ya ven que no ha hecho nada digno de muerte? Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a ese.
suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellos y le dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y lo echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: «Realmente este hombre era justo». Toda la muchedumbre que había concurrido a ese espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentamiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra,
y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Como verdaderos discípulos, sigamos a Jesús que hoy entra a Jerusalén para iniciar su camino hacia la cruz e invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres. Todos, por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los ministros del Evangelio, para que, viviendo en la fe del misterio de la pasión de Jesús, recojan del árbol de la cruz el fruto de la esperanza y con él alimenten nuestro anhelo de salvación. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que, movidos por el ejemplo de la entrega total de Jesús en su pasión y muerte en la cruz, renuncien a los privilegios y se esmeren para construir un pueblo en justicia y equidad. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nosotros, para que Jesús, que nos justificó con su sangre, nos salve de las pasiones del mundo, abra nuestros ojos ante su presencia y así podamos decir: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que le diste al mundo la redención en la muerte de tu Hijo, concédenos a quienes recordamos su pasión obtener los dones y gracias que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merezcamos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de tu resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, danos tu Espíritu Santo a quienes nos disponemos a vivir este domingo desde tu paternidad, desde la experiencia de Jesús, que confió a tus manos su Espíritu. Que seamos testigos alegres que testimonien que tenemos un Padre que nunca nos dejará en la muerte. Amén. Lectura. En el Evangelio de Lucas, en el momento previo a la muerte de Jesús, el Hijo de Dios dirige a su Padre unas últimas palabras que expresan su absoluta fe en Él. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. A lo largo del relato de la pasión, Jesús se dirige a su Padre en 3 ocasiones. La primera la encontramos en Lucas 22:42. Padre, si quieres, aleja de mí esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La segunda en Lucas 23:34. Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última en Lucas 23:46, ya mencionada. Padre, es la palabra con la que Jesús llama e invoca a su Dios y con la que habla de Él a los destinatarios de sus palabras. Esta forma de tratarlo revela su soberanía, así como su obediencia. En Lucas 22:42, el Mesías afirma que su vida, su misión y su futuro están en las manos de su Padre. Sea lo que sea que suceda, seguirá el designio de su Padre. En Lucas 23:34, en medio de su pasión, ya crucificado, sigue afirmando la bondad de Dios que pide para sus ejecutores. Este hecho confirma su misión redentora al poner en práctica lo que había enseñado sobre el amor a los enemigos. Amen a sus enemigos. Oren por los que los maltratan. Perdonen y Dios los perdonará. Y en el pasaje de Lucas 23:46, Jesús manifiesta que su relación con el Padre está asegurada, que su fe en Él es un Dios, quien lo rescatará de las manos de sus enemigos. Sus palabras insinúan que lo rescatará de la muerte y que su espíritu será debidamente atendido. Es como si Jesús dijera a su Padre: yo te pertenezco, yo soy tu hijo, yo soy todo tuyo. Yo he estado siempre en tus cosas, yo estoy en tus manos, yo estoy bajo la protección de tus manos, yo estoy bajo tu soberanía absoluta, yo estoy bajo la protección de tu corazón misericordioso, porque hago tu voluntad, porque oro por mis enemigos y porque me abandono en tus manos. Para meditar. Nuestra meditación del misterio de la pasión de Jesucristo nos coloca ante su Padre Dios. Al igual que Jesús antes de expirar, podemos confiar nuestro espíritu a este Padre, tanto suyo como nuestro, seguro de que en sus manos estaremos protegidos. También podemos decirle que disponga de nuestras manos vacías. Podemos compartir nuestro deseo de que ellas sean instrumento de su acción misericordiosa. Al hacerlo, manifestamos que estamos dispuestos a hacer su voluntad y que estamos preparados para que nuestras manos sean símbolo de nuestra capacidad de afrontar el mundo desde la experiencia del perdón a todos, en especial hacia quienes hacen el mal. No pretendamos que nuestras manos sean instrumentos de dominio, sino que, a través de ellas, el mundo se transforme en lugar del perdón. El misterio de la pasión de Jesucristo nos llama a ser personas de manos bien dispuestas a la acción del Padre. Por ello, presentemos delicadamente nuestras manos al Señor para que dejen de ser instrumentos de codicia y sometimiento, que sean manos para transmitir la misericordia de Dios a los pecadores, manos para golpearnos el pecho en gesto de penitencia y no de juicio de los hermanos, que estén siempre al servicio del amor de Dios, dóciles instrumentos para servir y expresión de nuestra misión al servicio de toda persona. Reflexionemos. ¿De qué manera este Domingo de Ramos puede generar en nuestras comunidades un ambiente nuevo de confianza en Dios Padre, en quien Jesús mismo confió su Espíritu? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacer de la pasión la ruta de la misericordia de Dios? Oremos. Padre, por intercesión de tu Espíritu Santo, haz de nosotros personas creyentes que comprendan lo que significa decir: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Que nuestra vida testimonie que Dios es una persona confiable, a quien se le puede confiar la vida y misión, y con la que saldremos victoriosos de la muerte. Amén.